Muchas gracias, señor presidente. Decía alguna vez André Malraux, un enorme intelectual y escritor, autor de La condición humana, El conquistador, a poco de asumir la condición de ministro de Asuntos Culturales de la Quinta República Francesa, que la mayor diferencia entre escribir y gobernar es que un artículo se corrige con otro artículo. Pero mientras que una medida de gobierno, cuando se corrige, al momento que se corrige, ya afectó la vida de millones de franceses, decía André Malraux. Y yo coincido en ese punto. A este honorable Senado, al que, no yendo ningún pibe, soy un tipo bastante grande y habiendo pasado por un montón de estamentos de la gestión de gobierno, vengo con mucho honor y me siento honradísimo de poder participar representando a los hombres y las mujeres de la provincia de Buenos Aires. Le toca en esta circunstancia hablar de temas fundamentales que creo yo que son reivindicativos de derechos reclamados y no tratados por un montón de razones que ya nos ocuparemos cada uno de dar una charla al respecto, pero que hacen a la fortaleza de la juridicidad argentina y al análisis y específico respecto de cada uno de los temas que se tienen que tratar en defensa de esos universos. Y en el marco de esta charla, cuando se hablaba tanto de la muerte digna, me ha tocado cruzarme con algunos que han mezclado lo de la muerte digna con la eutanasia, un profundo desconocimiento. Atento que la eutanasia no hace otra cosa que hablar de evitar los sufrimientos en personas moribundas acelerando su muerte. No importa si es con la aprobación o no la aprobación de la persona en este caso, sea como fuere, el hecho de acelerar la muerte rompe con los conceptos humanitarios y el respeto por la vida. Respeto que todos honramos de cualquier forma, seamos reconocedores o seguidores o dogmáticos en términos religiosos, cualquiera sea nuestra religión o no. Desde el ateísmo, desde los agnósticos, hay un concepto del respeto por la vida que debe prevalecer por encima de todas estas cosas. ¿Y cuáles son entonces las alternativas ante semejante situación? Bueno, hay dos diferencias muy gráficas respecto de lo que no es la eutanasia, lo que estamos trabajando. Uno, lo que se conoce como la distanasia, que no es otra cosa que en la cual se basa en el empleo de medios posibles, todos los medios posibles, proporcionados con el objetivo de retrasar la muerte o a pesar de no haber esperanza de vida. Distanasia. Y si no, vamos a otro punto que también termina siendo diametralmente opuesto a la eutanasia, y ese es el objetivo que yo perseguía para analizar este punto, es lo que se llama la ortotanasia, que es en definitiva lo que estamos tratando nosotros y lo que podemos definir concretamente como la contracara palmaria de la eutanasia. La ortotanasia, señor presidente, no busca adelantar la muerte, es tan solo el derecho del paciente a morir dignamente, un poco lo que definía recién el senador Cano, descartando medios desproporcionados para conservar la vida. Por ello, ante enfermedades terminales, lo que se busca, con paliativos, evitando el sufrimiento, recurriendo a medidas razonables, hasta que llegue la muerte. Es muy difícil hablar de estos temas, pareciera ser que todo el mundo se esquiva, se va. No hay que tratarlos y se hace muy difícil en ámbitos de esta característica enarbolarlos y plantearlos y ponerlos sobre la mesa para hablar definitivamente de un término que nos comprende a todos. Yo he perdido a mi padre en esas condiciones y por ahí las tripas se le retuercen a uno cuando tiene que reconocer puntos que los pensaba en el momento que veía agonizar a su padre. Entonces la ortotanasia es una actitud defendida por la mayoría de las religiones, definida en todos los ámbitos. Hecha esta aclaración, a mí me gustaría repasar las modificaciones a la 26.529, que no está reglamentada, pero recordemos que es una atribución conferida por la propia Constitución Nacional, artículo 99, inciso segundo, al presidente de la Nación. En el artículo primero, que modifica el artículo de la 25.629, se habla de la autonomía de la voluntad. El paciente terminal tiene derecho a rechazar procedimientos desproporcionados respecto de una mejoría o aquellos que le puedan producir sufrimiento. Toda una definición, presidente, porque hablamos de esa autonomía de la voluntad, que no es otra cosa que fortalecer la decisión de aquel que le toca padecer circunstancialmente o pasar por este momento tan doloroso. En su artículo segundo modifica el artículo quinto de la ley
hablamos del consentimiento informado, se incorpora el derecho de que el paciente deba recibir la información profesional respecto de los derechos que le asisten en cuanto a la muerte digna. Es decir, no es solamente la situación particular por la cual le toca atravesar, sino que tiene derecho que aquellos que son los profesionales de la salud se sienten ante su persona y le hagan conocer cada uno de sus derechos para que sea él, estando en condiciones de poder hacerlo o eventualmente sus familiares, lo que tomen tal decisión. En el artículo 3º modifica el artículo 6º de la ley y habla de la obligatoriedad del consentimiento informado. Ante la incapacidad del paciente, hablamos cuando la situación ya sobrepasó esa posibilidad física e intelectual del propio paciente para comprender lo que está sucediendo una vez que se le explique y per se tomar decisiones trascendentales respecto de su propia vida, sean sus familiares los que tengan que hacerlo. Y toma como ejemplo, a mi juicio absolutamente acertado, el artículo 21 de la ley 24.193, que es el orden de prelación respecto de la donación de órganos. Y ese orden de prelación se respeta. El cónyuge o concubino con más de 3 años, los hijos mayores de 18 años, los padres, los hermanos mayores de 18 años, los nietos mayores de 18 años, los abuelos. En líneas generales es el orden que marca la 24.193 en cuanto a las condiciones para el trasplante. El artículo 4 modifica el artículo 7º de la ley e incorpora la necesidad de que, habiendo sido el paciente preparado y enseñado en términos de los conocimientos de sus derechos para que pueda tomar decisiones respecto de su propia vida, desgraciadamente su corta vida, porque es una enfermedad terminal y con conclusiones más que conocidas al respecto, una vez conocida y aceptada tal decisión, se tenga que dejar por escrito, de forma tal que en él, tanto en este caso la persona propia o su familiar, cuando tenga que tomar la decisión, más los médicos intervinientes, dejen constancia por escrito de que fue instruido para conocer lo que podía llegar a suceder respecto de cada una de las acciones y que una vez que lo haya conocido haya decidido adoptarlas o no. En el artículo 5 modifica el artículo 10º de la ley que permite revocar esa rescisión. Y esta es una medida súper acertada, presidente, porque uno, en un ataque particular, y compréndase el término ataque, pueda tomar una decisión intempestiva que después no satisfaga lo que su interior le indique y a lo mejor le haga revisar precisamente las decisiones tomadas para que pueda volver a cualquiera de los tratamientos terapéuticos o quirúrgicos o cualquiera de los que puedan llevarse a la práctica, que él entienda que puedan prolongar su vida, porque lo que pensó en el primer momento no lo piensa más ya en esta situación y le da la oportunidad para que pueda revisar esa decisión. El artículo 6 modifica el artículo 11 de la ley y permite... Señor Fernández, señor Cano le pide... Sí, por favor. Sí, bueno, la valoración que hace el senador con respecto al artículo anterior realmente es fundamental en los conceptos y en los criterios que él plantea, pero también en lo que tiene que ver con el avance de la ciencia médica, porque uno puede hacer una declaración anticipada 20 años antes, bueno. Muy bien, gracias. Volvíamos al artículo 6 y después volveré a lo que está planteando. El artículo 6 modifica el artículo 11 de la ley. ¿Y qué es lo que permite? Que el paciente deje directivas anticipadas, siendo mayor de edad y consintiendo o rechazando determinados tratamientos posteriores. Y acá volvemos a lo que plantea el senador Cano. Porque uno puede dar por sentado, puede tomar miles de ejemplos, no soy médico, no los quiero tomar porque voy a meter la pata, miles de ejemplos en donde uno tenía prácticamente fecha de vencimiento, perdónenme lo duro del término, pero que en el camino el avance de las ciencias médicas y las ciencias farmacéuticas le han dado otra visión a la situación y le han permitido ver la vida de otra característica. Entonces, ¿por qué atarse a una directiva emitida oportunamente o habiendo sido explicada la situación y vista su situación
a través de un determinado nivel o universo de medidas pasibles de ser tomadas y que no contemplaban las nuevas formas que la medicina va descubriendo, seguramente le permita en esa revisión de las propias directivas o de las acciones ya tomadas por escrito respecto de lo que fue instruido oportunamente y revisadas, someterse a los tratamientos que las nuevas formas de la medicina vayan adoptando o vayan generando para beneficio de la humanidad, como suele suceder, gracias a Dios, señor presidente. El artículo 7º también incorpora, o el artículo 11 bis, que bien explicó el senador Cano, y este artículo es el que establece con claridad para los profesionales, quien, en tanto y en cuanto se ajusten a derecho y puntualmente a esta ley, no estarán sujetos a responsabilidades de ninguna característica, como solía suceder cuando estaba todo sujeto con alfileres que ponían en riesgo al profesional que tenía que tomar determinadas decisiones y que en algunos casos, por la situación particular del paciente, la propia petición del paciente o de sus familiares, hacía que se tomaran decisiones que después traían contratiempos severos y que la ley ya los contempla para que eso no vaya a suceder. Con lo cual, presidente, vuelvo a insistir sobre lo mismo. Para los que tenemos alguna visión religiosa o dogmática o creemos en algo un poquito superior a la naturaleza o al ser humano, es visto por todas las religiones de la misma manera, está comprendido por todas las religiones de la misma manera. Y lo que dijo el senador Cano, que me exime de leerlo, respecto de la encíclica Evangelium Vitae, es más que clara respecto a la expresión de un enorme hombre para los católicos como fue Juan Pablo II, respecto de terminar con aquella vieja concepción del autoflagelamiento o del dolor como sufrimiento para conquistar el cielo, una visión que seguramente él con este gesto de la piedad que la propia encíclica impone, permitía revisar con claridad que lo que se estaba pensando era en la persona humana, que si se había ganado el cielo se le había ganado porque había con qué y porque había razones más que justificadas en términos de lo que todos los que tenemos una formación de la fe sabemos comprenderlo y lo analizamos en tal sentido. Con lo cual, presidente, estamos en presencia ni de eutanasia ni de distanasia, estamos en presencia de un concepto que avalan todas las religiones y los hombres de buena voluntad, que siendo agnósticos o ateos, también avalan, también comprenden, porque no se necesita necesariamente, y esto lo dice alguien que tiene un concepto de la fe muy claro, ser alguien creyente para poder comprender el amor por el prójimo. Y mucho más cuando ese prójimo es alguien por el que se tiene afectos, porque hay compromisos afectivos, por el que hay amor, que en definitiva ese sí nos comprende absolutamente a todos y sí es muy fácil, aunque suena cursi o aunque parezca de radionovela de hace unos 50 años atrás. Con lo cual, presidente, me siento enormemente satisfecho que en otras oportunidades nos toque discutir cosas tan duras como la expropiación en términos del derecho o en términos de la ciencia de una empresa que hoy pertenece al 51% a los argentinos, y hoy tener que hablar de cosas tan importantes como es la vida del ser humano, cuando pareciera ser que dentro del marco de su propia vida está comprendida su propia muerte. Me siento enormemente satisfecho de poder representar a la provincia de Buenos Aires en este pensamiento y de adelantar el voto afirmativo en el momento en que llegue la votación. Gracias.